Bienvenidas y bienvenidos a Zuzi Xiantang, o como le decimos en español, encuentros. Estamos grabando desde la ciudad de Shanghai en un lugar increíble. Este es un bar de vinos que se llama Cava de Laoma, o en chino, Laoma Jiao. Y este es un lugar muy especial porque es desde donde mi amigo Mariano Larraín promueve deliciosos vinos chilenos. Antes de dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, me gustaría agradecer a la productora Spotlight X a cargo de Joe Mills, quien es responsable de todos los aspectos técnicos de esta entrevista. Me gustaría también recomendarles a la consultora Yubailin, que es una empresa especializada en brindar información y asesoría sobre los temas de China y Latinoamérica, y también al proyecto Noodly, que es tu guía para aprender chino de manera autodidacta. Esta entrevista en particular me gustaría dedicársela a mi queridísimo amigo Diego Méndez Montejano. Diego Lino, esta sesión es para ti. Bienvenido, Mariano. Muchas gracias por darnos un poco de tu tiempo para esta entrevista. Gracias a ti, Ale. Una vez más, bienvenida a la Cava de la OMA. Hemos estado juntos tantas veces descubriendo lo que es el vino chileno, conociendo historia, conociendo gente. Y hoy, qué suerte poder estar aquí y ojalá poder ayudar en este proyecto que estás iniciando. Muchísimas gracias, Mariano, y también por compartirnos un vino maravilloso, un Carmener, que es mi favorito, que viene de Chile. Entonces, si tienen oportunidad de probar esta maravillosa uva, bienvenidos. Ahora, Mariano, tú eres multifacético y has estado en China muchísimos años. Pero, ¿nos podrías compartir qué haces ahora? Mira, puntualmente son 14 años en China. Llegué en San Valentín, me acuerdo perfecto, un día de invierno en Beijing. Y luego pasé una temporada en Beijing, 6 años, un poco más, y finalmente decidí moverme a Shanghai. Y como tú bien sabes, aquí uno viene sin muchos planes y quizás, quién sabe, dentro de un tiempo, quizás el plan puede ser o seguir en Shanghai o quizás volver a Beijing, que es una ciudad que me gusta mucho, o ir a otro lado o volver a casa, que también siempre está ahí presente, no se puede descartar. Claro. A ver, tú aquí mencionaste esto de que uno nunca sabe a dónde va a parar, pero también es cierto que tú llegaste a China pues ya con tu valija bastante plena de experiencias, de conocimiento, porque tú, primero, tu profesión, ¿no? Es muy interesante, tus experiencias desde Chile, las experiencias de tu familia. Sí, pero la verdad, yo vine aquí en un cuaderno sin escribir y ese fue el plan, abierto a lo que pasara. Y mi primera intención fue venir a China para descubrir China, conocer China de primera mano, porque uno lo que sabe de China viene en general por noticias del extranjero. Y en esos años, el 2008, con la crisis financiera mundial, que pareciera que todo el mundo se caía a pedazos, lo único que quedó en pie fue China. Estados Unidos cayó, Latinoamérica, para qué decir, y sobre todo y Europa también. Versus China, que se sostuvo, sacaron un plan de estimulación económica gigantesco. Y bueno, yo quería conocer China, saber de primera mano lo que pasaba acá. Aparte a esa motivación de curiosidad, digamos, económica, venía una curiosidad más, de historiador. Yo de profesión soy historiador y siempre me tocó leer de China y bueno, gran país. Y luego vine a China, la excusa fue aprender chino. Creo que
Estudiaste en una de las mejores universidades para Sí, estudiar chino. pero la verdad es que es tan difícil. Uno no... toma muchos años para que entre a funcionar los engranajes del lenguaje. Y yo recién te puedo decir que me siento hoy un poco más confidente en cuanto a mi nivel de chino, siendo que hay temas dentro del chino, del lenguaje, que yo no me meto. O sea, hay aspectos, por ejemplo, lo que es la economía, la filosofía, temas más sofisticados que uno no simplemente no se adentra. Pero para temas básicos de conversación diaria y sobre todo de lo que yo hago, que es vino y ropa, no hay problema. Nada, y partí aprendiendo chino. Viajé mucho por China, todo norte, sur, este, oeste. La verdad es que son muy pocas las provincias chinas que no conozco hoy, creo que dos. Y eso me motivó a aprender más. En esos Claro. años también, la vida era más fácil. No existía el smartphone, no Claro. existía Google Maps, no existía Es más, en esa Internet. época todavía Google estaba Esta- en China, todavía se podía Estaba todo en usar. pañales, pero uno tampoco entendía el potencial de lo que te podía servir. Pleco, este No diccionario existía. chino, no existía. Yo aprendí chino aprendiendo en diccionario de Con el papel. diccionario tradicional, Uf, que, a ver, un poquito para explicar a nuestra audiencia. La característica del idioma chino, que todo el mundo la conoce, es de que no es un idioma codificado en nuestras letras, en el alfabeto grecolatino. De hecho, no hay un alfabeto. Entonces, ustedes imagínense cómo sería buscar en un diccionario que no está alfabetizado. Entonces, esa, digamos, respuesta es muy interesante porque uno tiene que buscar primero contando cuál es la cantidad de trazos del radical ya principal había que del buscar el carácter. radical. Imagínate, era un trabajo horroroso, una dedicación de horas perdida. Pero mira, encontré una fórmula de aprender chino rápida. Yo soy muy visual, tengo muy buena memoria visual, así que me enfoqué en eso. Y luego tú sabes que hoy tú escribes pillín, hoy tú sacas incluso una foto y te puede traducir Sí. instantáneo. En esos años, la verdad aprendí chino y aprendí de China la vieja usanza. En esos años que China, yo llevo estos 13, 14 años acá y el país ha cambiado tanto. ¿Te acuerdas? Antes tú ibas a tomar un tren para ir a cualquier lugar y había que Pues presentar toda tu documentación, hacer fila en la formarse. estación de trenes, que era el único Sí, lugar que vendía los boletos, y tú llegabas ahí y te hacías la fila y te decían meyo, se sí, acabaron y perdiste todo tu tiempo sí. y literal nunca sabías si es que en realidad era cierto o no cierto, uno quedaba siempre con esa duda. China, hoy tú haces clic y tienes todo a disposición. Incluso tú te sumas, hoy va a tomar el tren, ya no se necesita nada. Pones tu pasaporte en la máquina y pasa, Sí, ya listo. no se tiene Ha que... cambiado mucho China, pero bueno, esa etapa duró 2 años, aprendí chino, conocí de China y me encantó. Yo era muy, muy, muy apasionado por China continental, lo que estaba pasando aquí, lo que uno veía, los amigos que uno conocía, la gente es muy simpática. Muy Son interesante. muy, muy cariñosos en un sentido distinto al que uno conoce de Latinoamérica, pero Porque son, a ver, nosotros los no son latinoamericanos tachi somos tachi. cálidos. Sí, o No sea, son tachi pero de realmente se abrazar, preocupan de sus amigos y claro. hacen seguimiento, que quizás en Latinoamérica es distinto. Aquí realmente se preocupan de los amigos paso a paso, de que el amigo le vaya bien y que se inserte y que son como amistades bastante profundas, Ujú. pero al mismo sentido no son tampoco tan intensas, O digamos. expresivos. Cero. No, y ¿Ah? aparte aquí no es una carrerita, es un maratón, o sea, hay Sí, que dedicarles tiempo y son amistades que se esperan de sí. varios años. Y en ese momento, tú que 2 años estudiando es bastante tiempo en comparación a otros programas, pero tú no te quisiste regresar a Chile. Es que ojo, porque yo estudié en la universidad y luego me salí. ¿Cómo ¿Por fue qué? eso? Porque la verdad es que la universidad sí, Tsinghua es la mejor universidad quizás para ingeniero, pero el programa de chino era regular y todos tus compañeros son extranjeros que no hablan chino, por lo tanto aprender chino en un ambiente así era literalmente muy difícil, muy cuesta arriba.
Bueno, pero también tú tienes una facilidad No, de cero, trato cero facilidad. y me imagino que tú en ese espacio de gente que viene de todos los lugares del mundo, porque eso es lo valiosísimo de China, que te permite, al menos a mí como latinoamericana, sentarme y platicar con gente que jamás hubiéramos cruzado camino de otra manera. Entonces, eso te hizo, supongo, pues explotar. Sí, uno está expuesto a energía y personajes de todo el planeta. Sobre todo una diáspora china que uno no tiene idea. La diáspora china Sí. en Latinoamérica. He conocido cuántos chinos, chino chileno, chino boliviano, un montón. No, y aparte la historia no es tan sencilla, o sea, hay muchos tipos de modalidades de inmigración, ¿no? Hay chinos que se trasladaron cuando eran niños o bebés, hay otros chinos que han nacido allá, hay otros inmigrados porque se han Y en casado. general muchos han perdido las tradiciones y entonces los papás los mandan a China para que aprendan chino, conozcan China y los ayuden quizás en el negocio familiar, que puede ser Claro. sobre todo importación, exportación. Y hablando de negocios familiares, mi estimado, platícanos un poco cuál es tu... Bueno, pero porque Sí, ahí esa fue la etapa de estudio en ajá, Beijing. sí. Y luego, ¿qué pasó? Que me tocaba plan B. ¿Qué hacer? Después 2003, 2012, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? Wow. ¿Cuál es la próxima? Y a mí me encantaba China, así que busqué una excusa para quedarme y la excusa fue el vino. Mi familia hace vino en Chile, por lo tanto creí que iba a ser algo, un proceso natural fácil, una etapa normal, ayudar a la familia a vender más vino y también otras familias chilenas. Y entonces me armé esta empresa de importación y distribución de vinos chilenos finos, de alta gama, hace 12 años. Y es bien interesante porque la verdad es que en los negocios hay corriente, hay Ujú. viento a favor y en contra. En ese momento fue el peak del boom mundial del vino. O sea, nunca había habido mayor precio promedio por botella en la historia del mundo. Se vendían vinos, los vinos franceses caros de Bordeaux se vendían por $100.000 la botella. Em, y, y efectivamente tú lo veías, se olía. Había una demanda por vino por parte de Ujú. chinos, empresa o privado, enferma. Porque los chinos en ese año, en esa época, estaban abriéndose al mundo, estaban descubriendo una economía emergente Sí, que crecía a mucha velocidad, que había sí. mucho ingreso disponible y dispuesto a descubrir y pasarlo bien. Y es en ese momento, en el pic de la ola, decidí abrir el negocio. Y la Lo cual está verdad es muy bien. que sí, pero lo que nadie espera es que luego, boom, han sido 12 años bastante interesantes, muy difíciles. Han habido cambios políticos que han influido en las ventas del vino, por Sí. ejemplo. Han habido cambios en el consumo en el comportamiento de los consumidores, de todos modos. Han habido cambios económicos. Hoy Ujú. estamos sumidos en una crisis bastante Aguda, diríamos, sin comparativamente. precedentes. Estamos pisando terreno desconocido. En A el ver, ¿por qué? sentido, Un poco de elabora un poco más, ¿cuál es tu visión de por qué esta crisis pero es eso es peculiar China hoy. en China? Porque China hoy hay elementos que nunca se conocieron. Existe el desempleo juvenil, por ejemplo, Claro. y que dicen que está en torno al 18 o 20%. Sí, Al punto es tan novedoso y chocante que dejaron de publicar las cifras por al menos unos 10 meses para no generar como este efecto casi de temor. sí. Hay desempleo más alto de lo que uno espera o cree o sospecha. Y por el lado de los consumidores hay un apretón de- del gasto fuerte. Claro, pero si gustas, regresemos al De punto todo donde modo. abres tu negocio. Para las personas que nos escuchan, seguramente se están preguntando, a ver, ¿había cultura del vino cuando tú empezaste tu negocio? Bueno, la respuesta obvia es sí, porque China en sus tradiciones milenarias, el vino está presente, pero es un vino muy, muy diferente porque la uva que se utiliza para producir vino de mesa es un producto europeo que llega a el Nuevo Mundo, a América Latina, pero por esta conquista Y también a China. y también a China. Entonces, Eh, hay uva en China. Cuando tú abriste, digamos, tu negocio,
¿Ya Sí. estaba el desarrollo Si no me equivoco, China es de los mayores productores de uva y si no el actualmente? número uno, el número dos. Son superficies enormes. Han hecho vinos desde el siglo XIX. Ujú. Estamos tomando ahora un Carmenere chileno, ¿cierto? Sí. Este viene de mi familia, originalmente una cepa francesa que desapareció en Francia, luego se redescubrió en Chile hace exactamente 30 años. Pues bien, se ha descubierto que Carmenere también existe en viñedos chinos. Se llama Cabernet Grenache y crece sobre todo en la zona de Xinjiang, Ningxia. Son producciones que vienen del siglo XIX, introducidas por misioneros por el comercio de esa época, lo que le llaman la ruta de la seda de antaño. Em, a lo que hoy, sí, hay una cultura de alcohol. Ujú, Cultura de vino yo la creo menos fuerte. Y eso es muy interesante porque mirándolo en retrospectiva, ujú. después de 12 años, yo llegué en un momento muy interesante en la historia de China. Yo creo que han sido años fantásticos de aprendizaje, Sí. de expectativa y aprendizaje. Porque, claro, uno tiene un plan, una visión y bueno, hay cosas que no se cumplen, hay cosas que sí. En el caso del vino, no solo yo, pero la tendencia era de un optimismo de que China iba a aumentar su consumo per cápita de vino a niveles no tanto de países occidentales donde el vino es parte de la dieta, pero ojalá a niveles como Corea y o Japón, pero desgraciadamente eso no pasó. Bueno, es que también esas son perspectivas algo superficiales, ¿no? De que porque parten de la consideración del número de población que tiene China y asumen Claro. que se van a occidentalizar y de manera idéntica a otros lugares. Mira, no es tanto occidentalizarse, pero como, y es lo que hay que entenderlo, China el gran cambio de China de los últimos 20 años es un fortalecimiento y crecimiento de una masa de clase media sólida, o sea, que tiene todos los elementos necesarios para ser clase media. Y eso es muy nuevo y es muy poderoso. O siempre han existido los ricos y los pobres, pero aquí la clase media ha crecido a niveles impresionantes y esa gente tiene otras aspiraciones. No, y creo que eso es lo otro muy interesante que se mezcla con lo primero que te mencioné. Em, yo creo que hubo una cierta aspiración o deseo o ilusión de parte de países occidentales, Ujú. especialmente yo creo de Estados Unidos, de que China al abrir su economía y al hacer crecer esta clase media y estandarizarla como dentro de los niveles de los países nuestros, Ujú. esta clase media iba a homologarse un poco a nuestras culturas y que iba a perder características chinas y que se iba a hacer un poco más híbrida. Y yo creo que mirando para atrás, la gente joven que uno conoce, no es así, Todo lo contrario, es hay todo un lo fenómeno contrario. cultural que posiblemente sería muy interesante desmadejarlo porque íbamos empezando a hilar. O sea, cuando tú abres tu negocio hace 12 años y empieza este interés por el mundo, pero una cosa es el interés de curiosidad de saber y otro muy distinto el copiar todas las costumbres, ¿no? Y eso como en esa primera etapa, ¿tú dirías que China ya tenía cierto conocimiento de cómo se bebe el vino de mesa o todavía No, no? cero. Cero. Entonces llegaste, Cero. Tú llegabas a una feria de vino y literal la gente agarraba las copas y las movía y te podías manchar o olían y decían, no, esto es malo, porque la acidez era muy alta, que para mí es un claro, buen elemento en el vino, pero ellos claro. esperaban algo más acaramelado, más dulzón. Pero lo interesante es que los chinos en 10 años han aprendido lo que yo creo que a Estados Unidos le tomó 30 años, Sí, porque en Estados Unidos el vino también fue sí, algo nuevo. levemente introducido en los años 60, 70, si bien existen industrias previas, pero masivamente, y se conecta con lo mismo, el crecimiento de la clase media. El crecimiento económico Claro. conllevó a un crecimiento de la clase media en Estados Unidos, lo mismo que en China y otros países del sudeste asiático. Pero los chinos han aprendido a consumir vino. Es muy de nicho, son muy exigentes cuando saben. Sobre todo, claro, había mucho ingreso y como todo iba bien, entonces lo consumían, vino Claro. gastaban.
sobre todo en vinos franceses. Pero es interesante también acercarse a ese análisis de los consumidores, porque se puede consumir cualquier cosa, pero consumir primero educación para saber cómo formar, por ejemplo, educar el paladar, para luego poder consumir sabiendo cuál es el valor de las cosas. Y eso es muy interesante en China. A mí me ha sorprendido encontrarme con chinos que realmente son cosmopolitas, Sí. que han viajado por todo el mundo, que conocen, si su pasión, su hobby es degustar un buen vino, realmente lo conocen. Lo van a hacer. Sí, ojo que cuando uno habla de China, por nuestra experiencia por donde vivimos, Shanghai, tiende a ser un poco sesgado, porque la verdad Shanghai no es China. Claro. Shanghai es una ciudad de 24 millones de habitantes, de mucho ingreso disponible, un estado rico, una ciudad-estado muy rica, pero lo que tú vives en Shanghai, la verdad es que ya en Beijing es muy distinto. Claro. Yo estuve ahí 6 años con la tienda, y en el sur de China hay otro mercado, y para qué decir en el norte, en el interior tipo Sichuan o en el interior tipo Ningxia, Xinjiang. Entonces, sí, China es un país enorme. Yo la verdad es que a veces es mejor pensar en las Chinas dentro de China porque es bastante federal. Entonces, lo que sí funciona en Shanghai, la verdad es que para el resto no aplica. Un ejemplo, por ejemplo, en Ujú. Shanghai estuvieron muy de moda, sobre todo hasta este año, los vinos naturales. Claro. Y aparte de Shanghai, yo nunca vendí un vino natural. O sea, es muy local, es un nicho, es muy nicho de acá. Claro. Y digamos a los chinos, o sea, con ya sabiendo que conocen bastante bien de vinos, los chinos, ¿cómo aceptan el vino que viene de Latinoamérica? Es que volviendo a lo anterior, sí, conocen bastante bien, los chinos de Shanghai conocen bastante bien de vino, pero no el resto. Ok, El resto es menos sofisticado, todavía apoya mucho lo que dice el amigo y desgraciadamente se apoya en el packaging. Y entonces tiene que claro. ser la gran botella, Con una muy que bonita se ve muy decoración. cara, muchas imitaciones de marcas extranjeras, de Lafite, de Penfolds de Australia, con faltas de ortografía, son fake. Eh, Claro. o sea, es un negocio, yo creo que debe ser el doble. Son Ujú. vinos en general que se embotellan en China y bueno, se venden fake. Esas aspiraciones existen y eso es desconocimiento y se genera, no tanto en Shanghai, pero fuera. Shanghai, Ujú. sí, sofisticado. Afuera todavía hay mucho por aprender y conocer. Pero, y la aspiración de alguien de Shanghai en cuanto a disponibilidad a pagar es mucho más alta que afuera de Shanghai. Entonces, ojo con eso. Sí, porque ahí al principio lo que decías es parte de la gran apertura y ampliación del mercado del vino extranjero en China. Estaba, digamos, motivado por el ingreso concreto de esta clase media, pero no necesariamente sigue a la par, porque como mencionabas, es bueno, empieza a crecer una burbuja de grandísimo interés, pero no necesariamente porque la gente sigue ganando más, va en esa medida a consumir más vino extranjero. ¿Cómo ha cambiado el gusto, el paladar de los chinos por el Mira, vino? yo creo de partida el paladar depende de norte, sur, este, oeste. Sí. Literalmente están marcados. La gente del norte espera vinos más fuertes. Los del sur un poco más, les gustan vino más blanco. Y acá Ujú. les gusta más, no sé, no tengo idea en realidad acá, pero cuesta más. Shanghai es muy diverso desde el punto de vista chino. Es muy cosmopolitamente chino. Viene Sí. gente sur, norte. Entonces hablar de un grupo en general, creo que Shanghai es más complicado. Pero te quería comentar algo. Sí, crecimiento económico, crecimiento de clase media. Y esto de que Occidente creía que se iba a homogenizar Ajá. en cuanto a estándares de Occidente. Y no pasó. Y lo que yo veo hoy es una clase, un grupo de gente joven, Ujú. o no tan jóvenes, muy característicamente chino. Y Sí. creo que han sido capaces de reinterpretar tradiciones chinas, quizás que son hasta milenarias, uno no sabe, que se reflejan, por ejemplo, en el diseño. La Sí. estética china, del diseño de, sin ir más lejos, de las etiquetas de vino, Sí. son preciosas. Son preciosos. Obviamente hay reminiscencias del arte antiguo. Del diseño de arquitectura, de diseño de interiores, es muy refinado y eso es muy chino. No están buscando ser ni japoneses ni americanos, no, muy chino, muy elegante, muy fino.
Y eso yo creo ha tomado a todos un poco por sorpresa. Pero el vino también crece de la mano de esta curiosidad por probar, por viajar dentro de quizás del mundo sin tener que ir tan lejos. Ir a un Claro. restaurante francés, ir a un restaurante italiano, a un restaurante de españoles. Y eso en Shanghai sobre todo es muy Mm. fuerte y ahí pasa también en otras partes. Pero Y bueno, ahí, teniendo, perdón, el sí, vino sí es un compañero necesario porque la comida extranjera se acompaña con vino. Porque la tradición de vinos en China sí existe y existió, pero vive completamente bajo la sombra del gran hermano que viene a ser el licor de arroz o de granos, que es el baijiu. claro, Y el baijiu Bayo. y todas sus familias, que depende de la zona, se hace con estos granos o los otros granos, pero son destilados muy fuertes, sabores distintivos que, bueno, supongo que tú ya lo has probado y tú conoces las consecuencias, pero es Sí, muy difícil de disfrutar maderar. baijiu Ujú. con una comida extranjera porque la verdad es que no hay cómo. Sí, no hay manera No de hay maridar. manera. ¿Haces o estás pensando traer productos a tu mercado, pero te detiene la dificultad de hacer pagos a proveedores? Si sientes que los bancos te cobran comisiones excesivas o te rechazan simplemente por no ser un corporativo, cuidado. Muchas personas como tú o empresarios optan por hacer transferencias a través de amigos y conocidos y esa es una opción muy insegura que te puede traer grandes costos. Si me permites, me gustaría el día de hoy presentarte los servicios de la plataforma Xtransfer, que es una empresa especializada en pagos internacionales y cambio de divisas. Su misión es justamente apoyar a micro y pequeñas empresas como la tuya. Para crear una cuenta con ellos es súper sencillo. Lo único que tienes que hacer es ir a su página web, que es www.xtransfer.com, dar clic en el botón naranja de crear cuenta, llenar el formulario con tus datos, muy importante, anotar nuestro código de invitado que es 144963. Si lo haces, Xtransfer patrocinará nuestras entrevistas. Así que a seguir haciendo negocios entre nuestros países y apoyar a tu programa Encuentro Susi Xiantang. Muchas gracias. Tú te Pero tomas lo dos que has dicho copitas y ya es está muy out. interesante, es decir, dado que el vino no es un producto que se consume de manera aislada, sino que está entreverado con concretamente la comida, pero también en ese simbolismo de estar con amigos, de estar de cierto modo, de ser de cierto modo. Y los chinos, como dices, subrayando, de Shanghai o de zonas Sí. muy concretas, inclusive no es de toda la ciudad, sino de distritos muy específicos que, bueno, de por sí hacen entre ellos un mercado interesante, pero que tú podrías decir que ya están acostumbrados a ir el lunes al restaurante japonés, el martes al italiano, el miércoles al francés, el jueves al español y en una medida, pues consumen el vino acompañado de Se consume eso. vino, sí. Este año menos, pero sí se consume. Pero se Pero es podría es decir, un tema de consumo en general. Este año está todo más apretado. Pero sí, y yo creo que esa es la gran forma de consumir el vino en China. Y que debiera ser la gran forma, porque al final los chinos, a diferencia de nuestras culturas, los chinos no invitan tanto a su casa, no, 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 ¿cierto? bueno, tienes que ser muy, muy, muy especial No, para que pero te no es traigan. normal que un chino invite a colegas a su casa, qué sé yo. Sí, no se invita. Uno abre una copa y ya, una botella y uno invita, no importa tanto. Pero acá es tanto el protocolo y hay que trabajar tanto y los espacios son también más chicos. Ujú, sí, Es lo que comentábamos al principio, la amistad en China es distinta. sí. Entonces, nosotros consumimos vino en la casa, los chinos no consumen vino en la casa, más bien fuera de la casa. Y eso Ujú. es un canal de consumo importante y en crecimiento, ojalá. Y lo otro, el regalo. Los regalos, El vino claro. siempre ha entrado por regalos, pero ahí compite con también la fruta, que es un regalo muy tradicional chino, Sí. donde, entre otros, la cereza chilena entró perfectamente. Ajá, Y es un claro. negocio que hoy mueve alrededor de 2 billones de dólares. Y es un negocio Interesante. nuevo, porque antes no existía. 2 billones de dólares en 12 años. Impresionante.
Pero la pregunta aquí que yo quería O el insistir, té, ¿sí? perdón. No, y, y muchas Que siempre se cositas así, regala. claro, que siempre se regala con algunas. Lo que yo quisiera insistir es de que cuando tú estabas empezando, y lo que acabas de decir es de que los chinos todavía estaban probando, consumiendo, pero por curiosidad, lo cual eso no te da una perspectiva de un negocio estable, porque es, bueno, lo que yo necesito para hacer un negocio es de que el consumo sea frecuente. Ahora lo que estamos viendo es de que en algunos sectores específicos ya hay cierta costumbre de estar consumiendo constantemente, es decir, con ciertas comidas en específico, pero también eso está como atacado, ¿no? Por un montón de otras tendencias que ocurren en Sí. el país. Mira, desgraciadamente en el caso del vino no es una industria madura, por tanto no existe nada estable. Todo es sorpresa, estamos todos aprendiendo. Algunos hablan de que existe un ciclo de 7 años que pura patilla. Acá estamos probando prueba y error. No tenemos idea cuál lo que nos depara el futuro. Ojalá consuman más vino y hay que estar ahí porque va a ser interesante. Pero es una industria muy, muy joven, que tiene menos de 20 años. A ¿No? ver, pero ¿cómo defines que sea una industria en maduración? Es una industria con menos de 20 Ah, años, ok. un consumo muy, muy, muy joven, muy reciente. Y Ah. tú, mejor que nadie, sabes cuánto cambia China y cuán rápido. Literal, en 5 años quizá la tendencia es completamente opuesta. Es Y que eso puede pasar. esa es la pregunta. ¿Se puede entonces esperar que madure o nunca va a madurar dado O los ciclos sea, los constantes? años te hacen madurar, aunque uno los quiera evitar, ¿no? A Estamos ver, todos en no, esa no estamos carrera. hablando de nosotros, Mariano. No, yo no. Estamos todos en esa carrera. Es inevitable. Quién sabe para dónde va. Pero a lo que hoy, la industria del vino en China hoy, del vino importado, es una industria inmadura que puede ir literal para cualquier lado, A o Z. Y entre medio puede pasar cualquier cosa. ¿Quién va a sobrevivir eso? No tengo idea. Quizás soy yo el próximo a morir. Y No, quizás no, tú no no, lo no, no. sabes, pero acá había un cambio en la industria gigantesco. Han cerrado miles y miles de importadores chinos. Porque así como hace Ujú. 12 años era el boom, muchos chinos entraron al comercio de vino. Por lo mismo, Por lo porque mismo, había porque oportunidad había de valor, negocio. Pues sí, entre pero un comillas, y viñedo, creyeron que era fácil. a ver, Mariano, pero tú con toda la tradición familiar que traes en las espaldas, a ver, tú sabes que un viñedo es una inversión de generaciones. Sí. ¿Qué ha pasado en China para que ahí haya empresarios de todo tipo que se aventuren a producir vino chino? Esa, sí, es una pregunta bien compleja porque implica cosas que quizá en el extranjero no pasa. Pero te quería comentar un tema. Sí, efectivamente, mi mirada es de largo plazo. Porque si tú piensas en 3 años, 5 años, eso no existe. No existe, no es sostenible. A mí lo que me sorprende, Mariano, es de que en este boom de el ingreso de vino extranjero, también se aventaran empresarios chinos a Mm, producir vino en China, porque como tú sabes, la tradición del vino, bueno, requiere de una inversión de tiempo mm. por generación. Eso no es And un money. producto, sí, o sea, además del dinero, que bueno, podemos decir, eso China lo tiene, pero tiene que ver con que el suelo madure, con que la viña madure y Sí. que dé el fruto y entonces que se hagan varias pruebas para estabilizar el vino. Ese es un proceso, el vino es un proceso largo que no se puede reducir tan fácilmente. Entonces, en esa visión, platícanos desde tu experiencia, ¿cuál es tu sentir respecto de el vino que se produce en China? ¿Es Mm. de calidad? Sí. Es un área que está todo pasando. De nuevo, un cuerno en hojas blancas. Sí, China eso, es un boom. Está todo emergiendo y parte de cero, porque literal es una industria que en su gran mayoría no existía, pero que le han dedicado un montón de recursos en los últimos 10 años. Y ahí entra también a conversar con lo que hemos hablado de tanto en cuanto a una industria madura y madura Ujú. y largo plazo. Sí. Los chinos creo que tienen esta visión de negocio más bien cortoplacista.
que creen que tú inviertes y tienes un retorno muy rápido, enorme. La verdad es que desgraciadamente eso no es así. O sea, tú sabes, No, hay cuesta, negocios cuesta mucho y que peor, también se pierde dinero. sí. ¿Ah? Esa variable a veces no la siquiera la prevén, como que creen que siempre es ganar, ganar. Em, y un negocio maduro. Y te voy a dar una experiencia que tuvimos el sábado recién pasado, donde hicimos un wine tasting de vinos de Xinjiang, de esta Sí, provincia gigantesca sí, que que producen está, uva de muchos siglos atrás, pero no necesariamente hacen vino. sí, pero ahora está muy fuerte lo que es el Sí. vino, una industria, una región que tiene, sospecho que ha recibido muchos subsidios Ujú, o que está dando muchos subsidios para productores. sí. Y tuvimos esta presentación de los vinos chinos que vendemos acá. Se llaman Painien Vineyards. Painien hace buenos vinos, por eso los tengo acá. Precio-calidad son buenos. Tienen un Pinot Noir a 1000 metros de altura en un lugar que puede hacer hasta 40 grados de calor, lo cual es Sí, una locura. sí. Nadie jamás hubiera puesto un Pinot Noir en una zona así, pero Sí, bueno, porque es salió. una uva muy sensible. Sí, exactamente, que normalmente es de clima frío. Pero bueno, el dueño se sospecho que uno, le dieron subsidios, dos, sí, su negocio es vino, pero tampoco el foco. Tres, creía que esto iba a ser un buen negocio, ventas fáciles, qué sé yo. Sí. Y por último, que iba a haber una industria de turismo relacionada al vino. Claro, Y creo que no se le cumplieron ninguna de sus variables. de sus variables. Y si bien conozco al dueño, quien estuvo aquí el sábado, lo conozco hace muchos años, hemos tenido conversaciones profundas y sorprendentes. O sea, literal, fue a plantar cosas que en realidad no sabía si eran lo ideal, simplemente como por un amor al arte, digamos, pero sin mucho conocimiento práctico o asesoría, que es lo que normalmente... Y fíjate que hizo una presentación el dueño y no puso siquiera una foto del viñedo. Pues siempre es lo primero que Y se yo es presenta. como, a ver, amigo, señor, lo respeto mucho, pero esa foto la necesito, sobre todo que usted tiene un paño de tierra, 100 hectáreas. Sí, Eso en es su gran comparación. diferencia con otros productores que no tienen, que solo embotellan. Él hace todo. O sea, desde... Entonces, le faltó todo ese... Creo que la presentación estuvo muy en pañales. Literal, le faltó muchísimo. O sea, tú comparas eso con lo que yo puedo ofrecer respecto a la presentación de los vinos de mi familia y es un abismo, porque él no habló ni del lugar, ni de la tierra. O sea, olvídate, no, cero mención. Ujú. No hubo mención a la gente que se trabaja, cómo se trabaja, los métodos, nada. Fue chocante. Te prometo, me chocó. Y yo ya me había dado un poco la impresión cuando lo conocí hace 6, 7 años y me decía, no, que plantamos esto y bueno, salió como, pero ¿y por qué lo plantaron? No, bueno, porque no conozco esta uva, pero sin ningún Razonamiento, porque técnica, tiene, ¿te fijas? Porque ¿qué sí, uva a qué lugar? pues la Sí, enología es una disciplina en Chile, yo admiro mucho porque es una industria nacional en donde el ecosistema para fortalecer a esa industria muy concreta está muy bien articulada porque se necesitan químicos, bueno, agrícolas, o sea, el capital. y aquí lo que esa experiencia Ujú, te relaciona, te muestran o demuestra que es una industria inmadura. O sea, se hacen cosas sin en realidad tener presente cómo funciona el negocio. Yo conozco sí, viñas grandes con asesores franceses, caros, sí, y no te miento, venden cero. Oh, oh. cero. En un año pueden cambiar de precios 3 veces. O sea, no tienen siquiera estrategia comercial, no sin siquiera mencionar venta. Y es simplemente notable. ¿Por qué pasa esto? Uno, sí, el- esta expectativa de que el negocio es de corto plazo y que Que sí, ahorita el, es el boom y hay que como que por aprovecharlo. la gracia, arte de magia, viene un retorno. Wow, notable. Em, Industria inmadura, ¿ah? Ujú, También sí, expectativa. Y el apoyo al gobierno. Aquí hay muchos subsidios, sospecho, porque quieren dar mano de obra, empleo. ¿Ah? claro. Sí. Y son empleos bien interesantes porque son zonas agrícolas en donde se necesitan ciertas capacidades, es una industria donde efectivamente vienen los químicos, los técnicos,
O Sí, sea, es de es interés. Yo muy creo que especializado. a China le interesa que se genere esta industria en estas zonas más aisladas del interior. Como ese capital social, pero lo que dices es un periodo de madurez y por supuesto que a los ojos de alguien como tú, que tú, o sea, no nada más es que tú has dedicado la vida, es de que tú vienes con esta trayectoria familiar, lo has mamado en casa, o sea, es el vocabulario familiar, entonces tú perfectamente conoces de toda la industria. Es sorprendente que una persona en este periodo de tiempo que es relativamente corto, o sea, en la vida de un humano, Mm, de no conozco nada a se abre mi país al mundo y entonces yo empiezo a degustar a el momento que yo decido volverme una empresaria y empezar esta empresa de vinos. O sea, realmente es un periodo muy corto que igual va a pasar, no sé, esa es pregunta para ti, igual que el café. O sea, el café que yo probé la primera vez sí, hace 8 años, estaba producido en el sur de China, era realmente, híjole, ajá, difícil de tomar. difícil de tomar, difícil de beber y había estas preguntas de qué interesante que los chinos se aventuren a un negocio que primero no lo conocen, segundo que tienen como pocas ventajas competitivas respecto de esto, que tienen poco, o sea, no tienen un ecosistema para No, sostener ese tema de industria, pero al día de hoy una de las cafeterías más fuertes que vemos a nivel nacional, Manner, vende solo café chino. Entonces, realmente no importa. es impresionante. Entonces, es el Shanghai café, tiene más Starbucks que cualquier ciudad de Estados Unidos. sí, pero la importa, o sea, el Sí, uso no, pero es que es de muy grano interesante chino. porque tú, claro, sí, la producción y el consumo. Que produzcan acá ya es notable, pero que lo consuman es todavía más notable. Y Hace es que a 14 eso años voy, a eso voy. nadie tomaba café. Sí, Nadie nadie. tomaba café. No Ni solo no vino, lo tomaban, ni no les vino de mesa. gustaba. De Claro. hecho, yo creo que tomaba más vino que café. Oh, Entonces, yo, si tú me hubieras dicho hace 14 años, bueno, metámosle al café, yo te hubiera dicho que no. claro. Y mira hoy tú. Sí, o sea, hay grandes inversiones del café, pero a ver, con el tema del vino, ¿tú no crees que en esa visión que caracteriza a los chinos de largo plazo, sabiendo que ellos no tienen una capacidad innata para adentrarse en ese negocio, pero sabiendo que tiene futuro y sobre todo sosteniéndose sobre el consumo nacional y Mm, que el consumidor nacional es ya un conocedor? en cuanto a vino, dices, En ¿no? cuanto a vino, ¿tú Sí. crees que estas iniciativas nacionales de producir, primero producir vino en casa, no nada más importar, y tener marcas nacionales, la visión sería de que en algún momento van a empezar a cambiar el Sí. porcentaje de vino de mesa, como lo conocemos, que no tiene nada que ver con la tradición china, el porcentaje que se bebe de vinos extranjeros en comparación a vinos nacionales, ese porcentaje va a cambiar. Mira, no tanto hablando siquiera de porcentaje, hablemos de cosas generales como el consumo mismo. Yo siempre he sido partidario de la industria nacional del vino chino, porque la medida que los chinos inviertan en vino, van a tener que salir a promover el vino. Lo van a tener que asimilar y hacer parte de su cultura. No te estoy hablando de un producto alienígena que aterriza en China para consumo masivo, no. Va a ser un producto made in China para consumidores chinos. Y en ese proceso, nosotros como importadores también nos vamos a beneficiar. Te estoy hablando no de del grupo, el Ujú. nicho de Shanghai, pero del gran número de China en todas sus O sea, provincias. más allá de Shanghai, digamos, o sea, esas Claro, tendencias que van un poco a desfase en sí. tiempo, que se van moviendo hacia el oeste de Yo China. creo que nos va a ayudar un montón a nosotros las viñas. Em, Eres muy positivo, En Mariano. ese sentido, es que yo creo que sí, nos va a proteger. Es cierto que uno compite, pero Genera va a generar un la mercado. masa crítica que hoy no Claro. existe. Ujú. Creo que es relevante. Pero ¿cuándo va a pasar eso? Es lo que es la incógnita. Esa es mi opinión. ¿Ah? A ver, cómo describirías tú la fotografía del vino, o sea, la industria del vino chileno con respecto al comercio con China? ¿Cómo se ha desarrollado esa Estamos estancados. Yo exportación? creo que estamos como en 400 millones de dólares al año.
Ujú, y bajando. Cuando yo partí hace 12 años, el precio promedio estaba como en $2.5 la botella. Estamos ujú, hablando de que hay una 70% que son vinos muy baratos y hay ujú. un 30% que son vinos de alta gama Sí. chileno, Bueno, los chilenos vinos son muy finos. competitivos. Y en ese rango, fíjate, de vinos chinos, finos chilenos, en China ha ido muy bien. Se venden porque a los chinos les gusta lo bueno. Claro. Y que llegue a ese nicho, ya, las ventas se dan. El tema es generar eso. Pero el promedio chileno hace 14 años, como te decía, era de 2.5, $2.7 la botella. Hoy estaba revisando las cifras, son de casi $4, lo cual es interesante. Ujú. Pero entre medio hay una inflación en Chile enorme, así que... Ahí Y habría para que... que sepa, el vino chino, la importación de vino chino, el promedio por botella fue de $8.6. De junio a agosto de este año, el vino francés está como en casi $11, creo. El vino australiano muy fuerte, caro, y con un gran volumen. O sea, este año es del vino Australia, quizás no sabes, pero los castigaron por los temas del COVID, ¿te acuerdas? Sí. Los castigaron, le pusieron arancel del Temas 300%, mataron la geopolíticos, sí. industria de vinos chinos, Sí. australianos en Australiano. China, pero Ujú. este año se abrió el mercado de nuevo y las importaciones crecieron, no sé, por unos 8.000%. Sí. ¿Qué parte de eso se va a vender? Una cosa es importar y otra es venderla. ¿Qué parte Claro. se vende? A Veamos, ver, eso es ahí, historia en desarrollo. digamos, en esa etapa de hace 12 años, 14 años, supongo que el porcentaje de vino que se consumía en China era prácticamente todo importado. ¿Cómo está la No creas, fotografía todavía ahora? había mucho mercado nacional. Sí, es que acá Todavía. la industria nacional de vino es muy entretenida. Las viñas originales son del siglo XIX. Tú tienes Chengyu, Sí, Changyu o Chengyu, creo que es Changyu. Fue un malayo chino en el siglo XIX que sí, abrió allá en Yantai, en Shandong, su viña y hoy sigue en funcionamiento. Tú tienes Dynasty, Changchun, Changyu, la Gran y, Muralla, ¿no? y Así se traduce, Changchun, sí. Y tiene varias otras viñas chinas que y son llevan del 30 siglo años, XIX, desde el principios siglo del XX. XIX. Entonces, la industria local de vino existe. Y fíjate, si tú vas a los supermercados, ¿qué se vende? Las cadenas chinas de supermercados. Sí, pero yo Vinos chinos. recuerdo la primera vez que llegué acá a China hace 12 años, o sea, el vino de mesa no se veía mucho y el único que se veía era Las marcas los chinas. vinos, lo tradicional, o sea, Chile, algo Tú, de Australia, pero tú vas Francia, tú vas a supermercados España. muy fancy. Bueno, es que es lo que yo tengo a Yo la voy mano. incluso a mi supermercado al lado de mi casa, que es un supermercado hiper chino. No Ujú. existe ni un producto importado. Ni un Es todo producto chino. Vino. importado. Que se venda, no tengo idea. La calidad no está ahí y el precio tampoco es no es bajo, ¿no? No es que sea una bargain, ¿no? Sí. Nada, Por ejemplo, al vino chileno, o sea, ¿cuál es el porcentaje de lo que le vende a China con respecto de el resto que exporta al mundo? China y Chile tienen relaciones comerciales muy profundas porque afortunadamente somos un país que produce productos que China necesita. Producimos proteína que Sí, China necesita, porque acá, bueno, hay que alimentar a mucha población y no tienen mucha fuente de proteína, no, grandes pastizales no hay, están en Mongolia, pero no es lo mismo. Nosotros producimos ovejas, vacuno, salmón, pollo, sí, cerdo. Se importa a Chile, muy buen negocio. Luego, genialmente introdujeron la cereza, un producto completamente innecesario pero que se vende entró muy y bien acá. funcionó muy bien en la mentalidad de los chinos, como un símbolo en cuanto a marketing, que eso entró perfectamente bien. Ujú. Obviamente son deliciosas estas cerezas grandes chilenas, Sí. ¿ah? pero, ¿Conocías pero mundialmente? las pagan. Es un negocio de $2 billones y literal, hace 14 años no existía. Quizás Sí, se vendía un poquito, pero nada, era experimental, ha crecido muy fuerte. Luego, y sobre todo, nosotros producimos commodity. sí. Como un buen país Cobre. latinoamericano, pues producimos commodity y afortunadamente hemos pasado por todos los booms. El boom de la construcción en China, los chinos necesitaron mucho cobre, Sí. porque el cobre chileno
no tanto en los cables, pero también en los tubos. Tú sabes que los tubos Sí, de la construcción en China son de cobre sí. por estándar. En Chile son de PVC. Gran diferencia. De ahí se fue gran parte del cobre chileno. Y luego ahora con la industria de Automotriz. autoelectrónico, Ujú. tenemos también cada auto usa, creo que El 80 kilos, litio. cada auto usa 80 kilos de cobre. Ya. Es impresionante. Y litio. Y litio. Y en eso Chile estaba bien posicionado, hoy perdió la capacidad no es número uno. En cobre todavía, pero casi pisado con Perú. Y en litio recién, no sé, pues, anunciaron una gran inversión de Río Tinto en Argentina. Va a pasar en Bolivia con capitales chinos, Perú, qué sé yo. Y en Así cuanto al que vino, por ejemplo, o sea, de las exportaciones, porque Chile produce para mercado nacional, porque ustedes consumen como alimento el sí, vino, pero para, digamos, esa parte que se exporta a China, ¿qué tan importante es yo para, creo que debe ser para como un Chile? tercio. Un Entre consumo tercio. nacional, exportación y China, debe ser como un tercio. Es una industria de 1.5 billones, Bueno, 2 entonces, billones de o sea, dólares. China, el mercado chino sí es significativo para el vino Eso era muy chileno. significativo. O sea, efectivamente las ventas han caído. Ujú, Este año han caído en cuanto a volumen un 40% del vino chileno. Es un ujú. desastre. Em, Porque hay más competencia y porque el vino chileno también está, creo, desde mi punto de vista, está un poco de capa caída. No hay Ujú. mucha novedad, mucho OEM y costos más altos. Y eso es lo otro interesante, que la industria del vino en Chile, y poca gente lo sabe, es una industria que está bajo amenaza. Porque Chile vivió una sequía increíble durante los últimos 10 años. No, literal no había agua, no llovió, y el vino necesita agua. En Chile llueve solo durante los 2 meses de invierno, no es como en Ujú. Europa que llueve un poco todo durante todo Todo el el año, año. incluido a veces en los veranos o durante las cosechas. En Chile llueve en junio, julio y quizá agosto. Y si no llovió, no llovió. Entonces, ha estado muy difícil. Y lo otro, el vino compite con la cereza. ¿Ah? Este vino Ah, barato que se genera en general, que se produce en general en el Central Valley, que viene a ser la zona de sí. Curicó, que son zonas de condiciones de tierra muy fértiles, muy buenas, muy buen clima Ujú. para lo que es fruta, manzana, históricamente se ha hecho, y otros frutales, y luego ahora entró muy fuerte la cereza. Entonces, los viñateros de Ujú, esas zonas compiten con la cereza, entre comillas. ujú. Y en cuanto a valor de la tierra, rentabilidad Pues todos los y, factores de producción, y claro. empleado, Y empleados, mano de sobre obra. todo, claro. Y la rentabilidad de la cereza es muchísimo mayor que el de de un viñatero. Si al final hacer vino es como un negocio agrícola con una rentabilidad, no sé, por los años buenos será el 10% y no más. El tema es que hay muchos años malos entre medio, entonces al final es un muy mal Sí, pues negocio. es. Pero en caso mío, de nuestra familia, la tierra está, entonces por lo menos, bueno, en Ahí eso sobreviven. tenemos ese colchón, pero si tú tienes que Mm. aparte comprar o arrendar tierra, difícil. Yo creo un negocio muy difícil y en Chile, por último, es una industria que estuvo le pegó mucho el COVID, Ujú. porque no solo al ser agrícola necesita mano de obra y fue difícil y escasa, pero también porque hubo cuellos de botella em, que hicieron insostenible la industria. Se dejaron de producir botellas, no habían Claro. corchos. Sí. Yo tengo producciones e importado vinos de esos años y el tipo me ponía como 3 tipos de botellas por un mismo vino porque me decía, no tengo stock de botellas, no existe. Entonces fue una Sí, las industria cadenas que productivas se efectivamente rompieron. se desarmó, se enredó todo. Sí. Y yo Se creo que a los desarmonizaron. viñateros chilenos les va a costar, la industria de vino en Chile va a cambiar. Ujú. Tiene que cambiar, porque la verdad, como te comentaba, precio promedio importado de Chile a China es de menos de $4 versus Argentina que es 5.6, o que el precio promedio importado en China es de 8.6 y el vino francés de 11 o 12 11. dólares, algo estamos trabajando mal. Yo creo que es mucho mejor mandar menos, pero a mayor valor. Claro. Aumentar la propuesta de valor cara a los Ujú. consumidores de todo el mundo. En eso creo que la industria argentina tiene mucho más que mostrar que los vinos en general chilenos. La Es industria argentina es muy interesante. rica, es muy de rincones. Cada rincón produce alguna maravilla y la embotellan y ya.
Son industrias más pequeñas. En Chile son Más grandes nicho. industrias, son grandes empresas. Sí, pero porque se basa en las ventajas competitivas que tiene Son Chile. también en Chile, la verdad que son empresas muy antiguas, tienen 150 años. Las principales son todas del siglo XIX, sí, es muy notable. Sí, Es una pero con nuevas industria tradicional. generaciones. Sí, en el caso nuestro, una industria antigua, pero siempre se mantuvo a escala muy limitada. Entonces, ¿tú dirías que en ese contexto, sumado a COVID y a otros factores, los productores, sobre todo exportadores de vino chilenos hacia China, hacia el mercado chino, se ven amenazados por la producción de vino chino o no? Yo creo que no, yo creo que el que va por un vino importado sabe lo que quiere y al mismo tiempo vino chino sabe lo que quiere. Lo que yo creo que nos falta es ofrecer novedad, jugar más con los pequeños productores que ofrecen vinos naturales, que son, Si al vuelves a lo mismo, final, el nicho, la generan especialización. ruido, sí, al final no es ni siquiera negocio, pero es Sí, importante como país poder ofrecer más y ser mucho más exigente en cuanto a lo que se escribe que hay dentro de la etiqueta, porque creo que hay mucho abuso en ese sentido. En cuanto a la calidad, creo que el vino chileno no se ha actualizado, no está a la altura. Te digo la verdad, yo estoy como que toqué un poco toque piso, porque esta cosa no va para ningún lado. Si es que los chinos no se ponen en serio en cuanto a qué escriben en la etiqueta, qué se puede o no se puede escribir y se sí. propone a los clientes, no tenemos para dónde mirar, porque la verdad hay mucho abuso y no es serio. Y Sí, los chinos, y bueno, cualquier consumidor quiere saber lo que está tomando y pagar acorde. claro, Si es que sale que es gran reserva, que sea eventualmente realmente un gran reserva o un crianza como en España, qué sé yo. En eso claro. nos falta, pero nos falta también la novedad, la cosa más, decimos en Chile, la choreza. Ujú. No hay Qué bonita mucho, palabra. no hay mucha oferta nueva que se vea afuera. En Chile Ujú. sí existen pequeños productores, pero cuesta que salgan de allá. Creo Ya. que ahí hemos perdido terreno. Y la verdad es que yo creo que se perdió en cuanto a lo que era la industria del vino chileno, esa aspiración de ser de los mayores productores de vino fino del mundo. Yo creo que hace 10, 15, 20 años existía esa aspiración, esas ganas como Sí, de no nada más producir a mayoreo o masivamente, sino de, de ser de, más pon- de específicos. poner la calidad sobre el tapete y estar con esa bandera fuerte y estar orgulloso. Yo creo que hoy todo se traduce a números. Claro. Todos quieren llegar a meta de venta y número y promedio por caja y qué sé yo, pero al final, ¿dónde está la calidad? ¿Qué cuento me cuenta? ¿Quién vende el vino? En Chile, el que vende vino en general es un comercial. Es un ingeniero comercial que no tiene mucho conocimiento de la tierra. Y eso es un contraste enorme Ujú. con, por ejemplo, la industria argentina o la industria francesa, Pero bueno, que que son quienes decir, venden los vinos, son los dueños. Y son los dueños quienes producen los vinos. O sea, ellos son los que están ahí trabajando detrás. Y a eso en ver, Chile pero, no funciona así. En Chile son más bien empresas. Son ajá, empresas y tú raramente vas a ver un vino al dueño vendiendo. Existen excepciones, pero son muy pocas. Eso sí, es una... honrosas excepciones. Bueno, sí, pero yo más bien que produzco vino, yo tomo el vino. Yo Ujú. tengo... Estoy en el mejor Especializado, lugar. sommelier No, no, de vino. mi primo produce el vino Ujú. en Chile y yo lo tomo acá en China. Es Ah, mucho más es fácil. más fácil. Entonces, lo que estás atinadamente ahí señalando es un camino de qué deben de hacer los productores chilenos que quisieran competir, Sí. sobre todo por las varias variables que están alrededor del caso, que es, bueno, la situación nacional del cambio climático, la forma como se hacen los negocios, también con la competencia internacional, lo que hacen otros países, sumado a lo que está sucediendo con la propia China. O sea, tú, por un lado, lo ves positivo porque sí, en China está un poco madurando como Mm. mercado en términos de conocer. O sea, si antes se tomaba, bueno, por curiosidad y se aceptaba porque no se sabía distinguir cualquier cosa, ahora posiblemente no sea el caso, sobre todo en estos nichos muy específicos en China. Sí, pero falta mucho trabajo ahí. Hemos perdido un poco la mística, yo creo, y nos hemos ensimismado y nos hemos puesto aburridos.
Te puedo poner un caso, yo como acá vendo, también vendo restaurantes, por ejemplo. Ujú. Y tú te fijas, las cartas de restaurantes finos en Shanghai, en general, no tienen vinos chilenos. Y eso es simplemente terrible. Para mí, me duele. Claro. Y no saco nada yo poner uno o dos vinos y nadie lo va a porque nadie va a hacerme Pero también hay una cuestión doble, porque es un paso que da el ofertante del producto, ¿no? Que lo has señalado perfectamente bien, o sea, la industria de tu país que debe de hacer, pero también tiene que ver con el lado de la demanda. Y si en la Claro, mente de China, Francia sigue con su poder cultural sí. de ser punta de lanza de la cultura y las bellas artes, bueno, pues obviamente eso se traslada en que sus vinos son percibidos, no necesariamente todo el vino francés que se consume en China es de alta calidad o le tiene, ve hacia abajo al vino chileno, al contrario, hay vino muy malo, a veces Sí. francés, que no tiene la calidad de Chile, pero el consumidor percibe que si es una botella que tiene alguna palabra en francés, deberá ser o es más caro. Es que bueno, ahí competir con Francia es complicado, Es porque Francia complicado. uno no compite contra botella, es una botella de Chile contra una botella de Francia que tiene una tradición de vino y una historia y una cultura que está, digamos, las cosas como son, a otro nivel. Ahora hablaba, este miércoles tenemos un wine tasting de Ujú. una amiga mía que viene del sector de Fronsac, que Mm. está ahí en Bordeaux. Y revisando el lugar, que es precioso, cerca de ahí del río, el papá me decía, mira, si ahí en esa colina que tú ves estaba Carlomagno. Oh, Ahí era donde hizo un fuerte, una fortaleza. Carlomagno del siglo IX. sí, sí. Entonces hay un bagaje cultural que cuesta sopesar y poner al mismo nivel. Pero los chilenos tenemos que hacer mejor. Fíjate, sí, efectivamente, la oferta no está, la demanda tampoco. Vayamos, por ejemplo, tú conoces, hay una revista que se llama Decanter. Decanter Ujú. son críticos de vino y hacen reviews y revistas y qué sé yo. A veces no revisan los vinos de Chile. Los Pero, omiten y eso para mí es chocante. Si yo fuera de la Organización de Vinos Chilenos, simplemente me enfadaría. Yo iría y le tocaría la puerta y lo obligaría al menos a poner algo, porque están ninguneando toda una industria y que la verdad es que el vino chileno, el futuro es, como dice nuestro himno nacional, es esplendoroso. ¿Por claro, qué? Porque Chile es un país que está en pleno descubrimiento. Estamos recién entendiendo cómo funciona esto, qué uva, qué clima y sobre todo qué tierra. Y en Chile, hoy la industria se concentra en ni siquiera, yo creo que dos décimos dos décimos un quinto, ujú, un quinto del territorio nacional. Pero tú ujú, te mueves sí, más para el norte, cerca de la cordillera de los Andes o cerca de la ujú. cordillera de la costa, y se generan estos micro lugares, micro terroirs, Más con tierra, especiales. con climas especiales, con exposición a la luz, y eso va a ir saliendo. Hoy por hoy se hacen el vino en lo que es el Valle del Limarí, Ujú, que está al norte, que es muy desértico, con mucha exposición de luz, ujú, con bastante calor en invierno, en verano, perdón, muy frío de noche, ujú. pero que tiene piedra caliza en el... Y ahí Sí, es que hace donde crece el una... agua. Imagínate lo que se puede sacar de allá. Y hoy estamos recién explorando lo que es el sur de Chile, que son las zonas que la verdad tú comparas y sí, se parece un poco a lo que es Europa. Y sin ni siquiera tan al norte, es bastante lo que es Francia, Alsacia. Ujú, Te estoy hablando de la región, la 19ª región en Chile. ujú. Ya están, hay cosas que están pasando. Vinos de Traiguén, que son zonas que originalmente eran de las poblaciones mapuche y que se han generado proyectos muy Mm. puntuales y con grandes resultados. Y eso es completamente noticia en No llega desarrollo. a China, Ay, o pero sí es llega. microscópico, no es el gran, no es la gran industria, porque todo se enfoca en esto, el Valle Central, en el Entry Price. Pero esos proyectos más chicos, más micro, que se adapta muy bien a zonas geográficas y de clima Ujú. específico, eso va a ir pasando y eso va a ser muy entretenido, pero tenemos que tener más esas ganas de ser más, de tener como la espalda. Somos chicos, pero espaldas más grandes, porque lo contrario, si tú no te crees el cuento,
No tenemos para dónde. Si yo fuera Wines of Chile, yo me iría a sentar con la gente de Decanter y lo obligaría a escribir. No me importa y si les pago también. Sí. Pero Una cuestión. porque no puede ser que Ujú. no esté. No, Sí, eso no puede ser. no puede ser. No Entonces puede ahí tú ser. ya señalaste dónde están las tareas a nivel nacional y hacerlo en el mercado. Y hay una cuestión que me da mucha curiosidad. Tú que conoces a tanta gente y platicas también con tus facilidades para comunicarte en el idioma chino y sabiendo que los chinos no nada más van al mundo a hacer turismo o a educarse, sino que ya estamos viendo que estamos en una etapa donde el capital chino se inserta en los países y es muy característico que en América Latina las industrias que producen para exportar hacia China, los dueños o Ujú. parte de la gente que respalda ese negocio es de China. Entonces, entre los inmigrados a China, perdón, a Chile, y estos empresarios internacionales chinos, ¿cuál es el futuro, según tú, de esos vinos Eh, chilenos en China? Eso ha pasado en Chile, muy poco, pero ha pasado. Yo creo que unos 4 viñedos máximo. No han mejorado ni la calidad, ni las ventas, ni nada. Yo creo que ha sido muy mal experimento en el caso de Chile. En el caso de Francia fue un boom. O sea, de hecho, cuando yo abrí el negocio hace 12 años y Ujú. era el boom y que las ventas y que todo era una locura, muchos chinos fueron a comprar, no tanto privados, pero incluso empresas grandes, fueron a Francia, a las mejores regiones y compraron viñedos. Ujú. Y fue un desastre. O sea, no han pagado sueldo, dejaron de producir. Realmente un desastre. ¿Qué los motivó a ir a estas regiones a buscar Bueno, es parte vino? de los métodos para internacionalizar No sé las si... empresas, o sea, comprar, sobre todo si no se tiene el conocimiento que Sí, pero fue muy señalaste. malo, muy mala experiencia. Tanto así que hoy por hoy la gente en Bordeaux no está dispuesta a vender nada a los chinos. Porque fue una Ay, pérdida de valor en general en cuanto a la oferta y al valor de la tierra y todo. Fue un desastre. ¿y cómo perciben los chilenos de esta llegada de capital chino a su No, país? los chilenos siempre dan la bienvenida a todo. Ojalá fueran capitales chilenos, pero han pasado cosas en Chile, entonces el capital se va. Toda la industria siempre necesita inversiones. Es muy interesante también, por ejemplo, en el caso, yo creo que se da tanto en España como Portugal, y Ujú, también se dio antes en Australia, donde los chinos, si tú invertías cierto dinero en real estate, ujú. en producto inmobiliario, en cosas Sí. inmobiliarias, eventualmente podías ganar una visa o un Ah, claro, pasaporte. sí. Y hubo mucho de eso. Entonces los números Ah, del sí, no tiene consumo que de ver con la chino, industria en sí. la verdad que también había mucho de esa, de esta cosa, área gris. Sí. Y muy difícil desmenuzar los números, desagregarlos. Y yo creo que hoy sí estamos viendo un número más acertado de en qué estado está el consumo de vino chileno, de vino de chino en Chile. Y en general la importación ha bajado un montón. O sea, eso es un hecho. El Eh, consumo ha bajado, eso es un hecho. Estos pequeños viñedos, con la calidad que tengan, los viñedos chinos, ¿están ya exportando? ¿De Chile para acá? No, de China para el mundo. Sí, hay cierta exportación, pero fíjate que el vino, hay exportación y también los vinos a veces con apoyo o parte de conglomerados de la industria francesa que Ujú. tienen obligación que tienen una pata en China porque es uno de sus grandes mercados. Estamos hablando de los grandes casas de moda que también hacen vino. Bueno, tienen que tener una pata en China, un poco para show off, pero han levantado proyectos de vinos premium, vinos finos, Ujú. y le ha ido muy bien. Pero vinos que son realmente muy caros. En general, quizás no lo No sabes, son pero competitivos los vinos los chinos, chinos. no, ahí te estamos hablando de alta gama, pero es muy alta gama y yo Ah, no estoy para entonces, eso. Pues yo me tomo un par de botellas por noche. Eh, no, saldría que verá. No, ellos están, pero el vino chino no es competitivo en cuanto a costos, sobre todo ujú, respecto a Chile. Chile en eso es muy competitivo es muy porque competitivo. Chile tiene una cosa que no tienen muchos países, que es muy sano. Tú en Chile son vinos naturalmente sanos Ujú. porque La tierra el da el clima es muy clima. limpio, es muy Ujú. limpio. Sí, tiene unas condiciones geográficas muy La, peculiares es que muy genera seco. esa, Es que sí. al ser seco ya te evita una cantidad de enfermedades tremenda, no tienes que aplicar producto extra, la tierra es abundante. El único que nos complicó un poco la operación fue la falta de lluvias, pero Chile es muy
en eso es muy naturalmente, bueno, fértil. Dispuesto, sí, es una tierra, una región una tierra fértil proclive. para lo que pongas, y la verdad es un hecho. En cambio, con otros países que no. Y en China, peor, tú no solo es una tierra no tan apta por el clima, porque tú sabes que, por ejemplo, Shandong, que si tú miras el mapa donde están los climas mediterráneos, están, bueno, lo que es la zona mediterránea, sur de Europa, norte de África. Luego tienes Sudáfrica, la punta Ujú, allá. Debe haber algo en torno a Australia, por ujú, ahí. Tienes también en California y ujú. tienes en Chile. Esos son los climas mediterráneos. Y aparte en la zona de Shandong, que está ahí, Sí, bueno, a por eso 5 horas en tren de está, acá. Estará a unos 600 kilómetros de Shanghai, hacia el norte, entre ujú, Beijing y Shanghai. Shandong sí, es clima mediterráneo, la verdad es que se refleja tanto en la cultura como en los hábitos de la gente, pero hace un calor en el verano sí, y llueve, 40 grados, y sí. llueve, y diluvia en el verano. En Chile Ujú, no llueve en el verano. Entonces, esos son costos extras que tú sí. tienes que tener bueno, hay que enfrentarlos para la Pues esas son cosecha. consideraciones, sí, Y es. luego tú te vas al interior de China, lo que es Xinjiang, Ningxia, y Ujú. tú tienes condiciones de temperatura que son extremas. Pues Xinjiang, parte es un desierto. Efectivamente, no hay agua. Ujú. Agua en la montaña, Veranos del que deshielo. temperaturas suben a 40 grados. Sí. Oscilación térmica grande, pero eso para el vino es interesante. Pero luego la primavera es muy corta. Y Ujú. luego viene el invierno con temperaturas de -30. ¿Y qué Sí, tienen que hacer? muy Poner las duro. parras, enterrarlas bajo tierra. Pues no Entonces, se da imagínate el igual. costo. Sí, sí, exacto. Eso se ve No reflejado en son costo, tierras calidad. adecuadas para cultivar vino, es un hecho. Es decir, naturalmente no son adecuadas. No, Le pues están sobreexigiendo. En cambio, en Chile se dan y el vino se da. Y en Chile existen plantaciones de 500 años. Cuando llegaron los misioneros españoles, plantaron sus uvas sí. que venían en general del sur de España, en la zona Ujú. de Andalucía, con uvas primitivas, europeas primitivas. En Chile se encuentran uvas que en Europa es raro encontrar. Hay una que se llama Romana, la Corinta, el Cariñán, que es más conocido, el País. Son uvas centenarias que se han dado en Chile desde entonces. Y son parras que estuvieron ahí abandonadas, producían. Y hoy de eso se está tratando de generar darle una nueva vuelta de tuerca y generar una propuesta de valor más interesante. De ahí van a pasar cosas entretenidas, pero Chile en eso sí, una tierra bendecida. Sí, y Sí. bueno, mucho que dar porque también es la tierra y es su gente. Entonces hay Sí. mucho talento en Chile, me consta. Y pues de verdad lo que uno esperaría es de que Chile siguiera llevando vanguardia en América Latina y en el mundo de productores de un muy, muy buen vino. ¿Algo más que quieras agregar, mi estimado? Nada, lo que tú quieras. Si hay alguna pregunta más, no sé ni qué hora es ya. Sí, La verdad, me Ale, te conozco agoté hace mis muchos años y preguntas. cuando conversamos No, sí, siempre nos da pasa lo mismo porque podemos hablar por horas. las 10 y las 11. Pero al menos en el marco de este programa, bueno, hay mucho que dialogar. Por favor, si tienen alguna pregunta, háganosla llegar. Vamos a dejar en la descripción de este episodio toda la información referente a Cava de la OMA y de Mariano, lo que acaba de decir, si ustedes quieren investigar un poco más. Si tienen preguntas, háganosla llegar a nuestros correos electrónicos y también en los medios que ponemos a disposición de ustedes. Y si gustan cooperar con esta causa, este programa, todas sus donaciones y todo su apoyo es muy bienvenido. Les agradezco, nos hayan escuchado y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Estimados amigos, a nombre del equipo de Susi Xiantang Encuentros y su servidora, Alejandra Mendoza, les agradecemos haber escuchado esta entrevista. Muchas gracias también por contribuir a este esfuerzo por crear un espacio para el diálogo respetuoso y el conocimiento mutuo a través de la belleza de los idiomas chino y español. Es muy importante para mí compartir con todos ustedes que este proyecto quiere llegar aún más lejos. Para su comodidad, hemos abierto canales de comunicación tanto en China como en el resto del mundo. Véanos y escúchenos. Darle like, suscribirse a nuestros canales, compartir con sus amigos,
programar las notificaciones y hacernos llegar todas sus preguntas y comentarios. Sobre todo, por favor, apóyenos. Suzy Xiantang Encuentros es una plataforma insuperable para promover sus productos y servicios. Nuestras puertas están abiertas para todos aquellos que quieran promoverse con nosotros. Para mayor comodidad, les ofrecemos nuestro sitio web que es www.encxxtros.com.